queridos hermanos, los gestos que van como conformando el comportamiento de Jesús constituyen un ejemplo a imitar. Su serena paciencia nace de la conformidad de su voluntad humana con la del Padre. En el examen de este texto que acabamos de escuchar, corremos el riesgo de fijar nuestra atención en el espectacular andar de Jesús sobre las aguas. Quizás hasta pretender como Pedro hacer lo mismo. Para entender la escena, es preciso examinar los mínimos gestos de Jesús, como el Evangelio los presenta. Para ello será preciso, será necesario recibir su espíritu y de esa manera alejar toda fantasiosa perspectiva o errónea interpretación. Aquellos hombres, sus apóstoles, debieron pasar momentos como los presentados por la escena evangélica, lógicamente. Yo diría más que el tiempo transcurrido, la intensidad de la experiencia será como el elemento determinante del aprendizaje para esos hombres tan simples y rudos. Pedro hundiéndose y los restantes, al borde de la desesperación, reciben una severa amonestación por haber cedido a ese oscuro fruto de la falta de fe, que es el miedo. Únicamente la fe calma la tempestad, indiscutiblemente. La debilidad de la fe, o su total ausencia, causa la desesperación bastante común en los acontecimientos desafortunados que desbordan la vida corriente. De todos modos, se advierte en nuestro pueblo, en nuestra gente, que subsiste un resabio misterioso de fe verdadera que se expresa precisamente en la fortaleza espiritual de algunas víctimas, por ejemplo, de la violencia callejera. Muchos de los que han sido afectados por la delincuencia, a pesar del dolor indescriptible que experimentan, causado por la injusticia del despojo y del ataque homicida, piden que el Poder Judicial restablezca la justicia y las fuerzas de seguridad operen oportunamente. No es mucho lo que piden, sino lo que corresponde, lógicamente. La voz del pueblo es la que vibra en esos gemidos dolorosos, reclamando que el Estado se ocupe de su seguridad. Es preciso no bajar los brazos, lógicamente, y renunciando a todo sentimiento de venganza, promover la armonía de los poderes republicanos, para que nada quede fuera de lugar y sea restablecida la paz social, tan anhelada por nuestro pueblo. Hay que oír al pueblo. Es preciso que sus legítimos reclamos sean evaluados con seriedad y respeto. La fe, reclamada por Jesús a Pedro, predispone a enfrentar los más riesgosos desafíos de su hora, o de la hora que nos corresponde, ¿no? Por eso, sin pretender negar el peligro ocasionado por la borrasca, la fe provee de una calma que anula la ferocidad de sus movimientos. Ser creyentes, tantas veces hemos hablado de este tema, ¿no?, es no apartar la mirada de Cristo y caminar sin miedo sobre la tempestad. A Pedro le faltó el coraje de la fe para lograrlo. Luego la aprendió en su convivencia con el Maestro
y durante su posterior actividad apostólica. El mundo presenta un estado tormentoso, yo diría, del que pretende salir sin contar con la fe en mucha gente, apoyado en sus debilitadas fuerzas. Si Pedro hubiera mantenido su mirada puesta en quien lo llamaba a caminar sobre las aguas, no se habría hundido. La tormenta, en este caso digamos las contradicciones y las pruebas de la vida cotidiana, infunde miedo en quienes no se abandonan al llamado de su auténtico Salvador, que es Jesucristo. El engaño de los falsos salvadores que aparecen frecuentemente se constituye en la tormenta que mete miedo y origina zozobra e inseguridad ante las mínimas dificultades. Su consecuencia inmediata es el fracaso existencial que experimentamos muchas veces y observamos en otros. Dar lugar a Jesús es importante. En nuestra barca agitada por el vendaval, dar lugar a Jesús es el remedio a tanta inestabilidad y desesperación. El Evangelio que anunciamos dominicalmente nos recuerda que nuestra fe en Cristo resuelve el miedo a los conflictos que sacuden nuestra seguridad de una manera casi continua. Finalmente, mis hermanos, Jesús no se conforma con que acudamos a Él urgidos por el peligro inminente. Nos compromete, como a los apóstoles, a seguir navegando, calmada la tempestad por su presencia, convencidos de que su presencia callada y vigilante nos socorrerá a su debido tiempo siempre. Es preciso que no lo confundamos a Jesús con un fantasma, como los apóstoles en aquella oportunidad, o lo convirtamos en un fantasma. Y de esa manera nos causa espanto, lógicamente, su presencia sobre las olas, más espanto que su ausencia, muchas veces. Pedro le pide a Jesús que lo salve. Pedro no le tiene miedo al Señor en la escena, pero se acobarda ante el movimiento del mar, hasta perder de vista a quien lo llama a caminar con él. Por eso se hunde. Es un signo inequívoco de debilidad sucumbir al miedo causado por el ruido que arman los hombres cuando pretenden resolver sus diferencias con métodos violentos, como ocurre en este mundo, lamentablemente. La fe en Dios libera de las ataduras que los mezquinos intereses anudan con amarras casi indestructibles. Cuando me refiero a la fe, pienso en las relaciones con Dios, necesarias para construir una sociedad humana, asistida de verdad por la justicia y la fraternidad como nosotros lo pretendemos y lo deseamos. Que así sea.